para la ayuda de ustedes. Bueno, nos queda el día de hoy revisar un poco lo que es conceptos de SQL avanzado, un poco de procedimientos almacenados y triggers o disparadores. Y con eso vamos a ver al final de la clase un repasito final de algunos conceptos antes del examen final, y con eso estamos listos. No sé qué pasa con el chico Josué Ríos, que no nos dice nada, pero lamentablemente voy a tener que removerle porque no está aquí. No está en nuestra clase y no nos dice absolutamente nada tampoco. Listo. Bueno, en la clase anterior recordemos que habíamos visto un poco lo que era índices. ¿Recuerda alguien? ¿Me puede decir alguien qué era un índice? Cuénteme, ¿qué era un índice? Bueno, un índice es una estructura, así como recuerdan el ejemplo que les ponía, el índice de un libro, ¿no es cierto? Entonces, igualmente, un índice para una tabla de base de datos funciona de la misma manera. Facilita que nosotros, para, por ejemplo, encontrar determinado capítulo de un libro, sí, o determinado tema, digamos, de un libro de Big Data, el tema, por ejemplo, de SQL, implementación de la base de datos en SQL, por ejemplo. Capítulo 5, que está en la página 200 y el libro es de 500 páginas, ¿no es cierto? Para encontrar ese capítulo, no tendría sentido, por ejemplo, buscar en todas las hojas del libro una por una. Si es que no hubiera el índice del libro, probablemente tuviéramos que hacer eso. Y la tarea sería exhaustiva, sería muy complicada. Entonces, lo que nosotros ahí hacemos, utilizamos el índice que proporciona el libro y decimos, este tema se encuentra en tal página y accedemos directamente, ¿verdad? Entonces, un índice funciona del mismo modo. Porque, perdón, Mario, ¿me dijiste algo? No, profe, perdón, estaba activo de mi cámara. Ya, no te preocupes. Entonces, un índice es una estructura que sirve como mecanismo de indexación para acelerar el acceso a los datos deseados, para acelerar el acceso a un registro en una tabla, por ejemplo. La estructura es del siguiente modo: tiene una clave de búsqueda o search key que se llama, y un puntero o pointer, ¿sí? Esto es lo que vimos en la clase anterior, ¿recuerdan? ¿No es cierto? Entonces, hablamos que los archivos índices son típicamente más pequeños, ¿no es cierto?, que los originales. Sí, aquí, perdón, que se quedado aquí algunas letras mal ingresadas. Bueno, y recordemos también que teníamos, por ejemplo, dos tipos de índices: los índices ordenados o los índices hash. Los índices ordenados, normalmente, los search keys son almacenados en forma ordenada, mientras que los índices hash utilizan una estructura diferente, un código hash para la búsqueda del valor, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, a ver, permítanme un segundo, ¿en qué carpeta está? Para no, ya me quiere confundir esta información. Sí, estamos dentro de Big Data, está perfecto. Ya. Y recordemos más o menos que la estructura era así. Por ejemplo, un índice se ve de este modo, fíjense. Esta es la tabla normal, ¿no es cierto?, con los nombres de todos los profesores, el departamento al que pertenecen, el presupuesto que tienen, y este es un índice. Si todos pueden ver mi pantalla normalmente. Sí, profe, sí se ve la verdad. Ya, perfecto. Entonces yo paso aquí que hay un montón de valores mal ingresados. Sí, entonces, como ven ustedes, esta es la estructura común de un índice. Este es el archivo índice que ven aquí, que normalmente, como decía, el archivo índice normalmente es más pequeño que la tabla.
¿sí? Entonces, fíjense ustedes, por ejemplo, tenemos aquí la clave de búsqueda y el puntero, ¿sí? Esta flecha en realidad obviamente no existe dentro de la base de datos, pero en vez de la flecha, ¿qué iría aquí? Aquí lo que va es el número de tupla o el número de registro, ¿no es cierto? Aquí iría un 1, un 2, un 3 para indicar que está aquí, para indicar la posición del registro, ¿no es cierto? Entonces, fácil, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, si yo quiero buscarle al profesor Califeiri, que dicta historia y cuyo presupuesto anual es $62,000, en vez de recorrer cada uno de estos valores de la tabla, ¿sí? Y leer todos los registros completos, mejor me voy al archivo índice nada más, ¿no es cierto? Donde ya el rato que hago la lectura de cada uno de estos registros, no tengo que leer todos los campos, todos los atributos como el departamento, el presupuesto, no. Aquí solo leo un solo valor, que es el puntero. Voy leyendo, voy comparando si es con la clave de Califeiri, con la cédula de este profesor. Digo, le encontré, aquí está. Entonces me dice el número de registro y aquí, ahí sí leo todo este registro. Y me evita estar leyendo, ¿no es cierto?, uno por uno toda esta cantidad de registros con sus atributos. ¿Estamos claros, chicos? Sí, profe. Sí, hasta aquí sí, sí está. Perfecto. Entonces, esa es la manera, por ejemplo, hablábamos de que para ubicar un registro, por ejemplo, con search key de valor K, entonces encontramos un registro, entonces nosotros encontramos un registro índice con el más grande, por ejemplo, en este caso, ¿cómo hacemos la búsqueda, por ejemplo, de un registro en un índice, utilizando un índice disperso? Recordemos que habían dos tipos de índices dentro de los ordenados, el índice denso y el índice disperso. El índice denso, como ya vimos, tenía para cada uno de los registros de la tabla, tenemos una entrada en el índice, mientras que en el índice disperso se tiene registros del índice solo para algunos valores, search key. Sí, y esto es aplicable cuando los registros son secuencialmente ordenados en search key, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué deben estar ordenados si nos preguntamos esto? Fíjense aquí cómo está ordenado. Supongamos que este es el número de cédula o equivalente. Entonces, miren ustedes aquí, 1, 1, 1, 12, 15, 22, 32, está en orden, va de menor a mayor, ¿no es cierto? Y aquí solo tenemos tres valores, 10, 101, 32, 343, 76. Solo utilizamos tres registros. Ya. Estamos aprovechando que está ordenado la tabla para poder utilizar un archivo, un índice disperso. ¿Cuál es la ventaja del disperso sobre el denso? Es que el disperso es un archivo más pequeño, obviamente. Fíjense, este índice disperso solo tiene tres entradas, ¿no es cierto? Mientras que el anterior que ya vimos, por ejemplo, este tenía todo el n tuplas. Si tiene 15 registros la tabla, tendrá 15 entradas mi archivo o mi índice denso. Pero para el disperso puedo tener solo 3 registros. Vean, ¿se dan cuenta? Entonces, por ejemplo, ¿por qué tiene que estar ordenado, chicos? Supongamos que yo quiero buscarle al profesor Katz de Computer Science, que está en el registro de aquí y cuya cédula hay que hacer la búsqueda por la clave de búsqueda, el search key, que en este caso es la identificación o cédula. Entonces digo, es 45565, ¿no es cierto? Entonces, en vez nuevamente de buscar aquí, voy rápidamente por el índice. 45565, llego aquí. Este es mayor que este. Recordemos lo que dice aquí. Encontrar un registro índice con el valor más grande, valor más grande que sea menor que K. Entonces, por ejemplo, el valor más grande, digamos, este 10.101 es menor que este, sí. Ahora veamos que si el siguiente es un poquito más grande y puedo encontrar este, 32.343. Sí, 32.343. ¿Sigue siendo menor a 45.565? Sí. Ahora, probemos el siguiente, 76.166. ¿Sigue siendo menor a 45.565? Ya no. Entonces, como ya no, entonces aquí me dice buscar el valor más grande que sea menor al valor buscado. Entonces,
este ya es mayor, entonces me quedo aquí. Entonces, como ya me quedo aquí en 32.000, apunto acá y ahí sí hago la búsqueda secuencial desde aquí. Este registro es igual a 45.565. No, este no, este sí. Entonces, fíjense ustedes, ya hice un recorrido secuencial en la tabla solo de 1, 2, 3 registros. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, y solamente con 3 valores en el archivo índice. ¿Se entiende esa parte? Entonces, ¿cómo funcionan los índices dispersos en este caso, chicos? Casi, bueno, sí, sí. Lo que básicamente hace es buscar el que más se acerque o el que sea un poco mayor, ¿no es cierto? Siempre va a encontrar así. Pero Eh, ujú, sí, sí, la pregunta es, usted cuando, bueno, cuando nosotros digitemos ya en el lenguaje, pondríamos share key, key y digitamos cómo para buscar, si ya no le, tenemos el código así tal. correcto, ya vamos a ir a Ah, esa ya, pues, parte. perdón, perdón. Ya, pues. No, está muy bien. Yo preguntaría lo mismo. Ya, pues. Correcto. ¿Cómo se hace eso? Pues ya vamos a ver que en Postgres vamos a usar las sentencias, por ejemplo, si vamos acá al Postgres, vamos a crear, por ejemplo, un create index, ¿sí? Aquí ponemos el nombre, índice, por ejemplo, sobre cédula. Le llamamos así este índice, on y determinada tabla, ¿no es cierto? En este caso, BD2 práctica 2, práctica 04 punto. Sí, es así. Siguiente, por ejemplo, sobre investigador. Bueno, ya vamos a volver acá a postre, ¿sí? Pero básicamente, bueno, nosotros sencillamente indicamos si es que es indisperso o denso y esto internamente lo va a realizar el programa. ¿Sí? ¿Qué es un índice multinivel, chicos? Bueno, recordemos que podemos tener un índice de un índice. Nuevamente, si volvemos al ejemplo base del libro, podemos tener, ¿no es cierto?, un índice de capítulos, de temas grandes, y dentro de cada tema podemos tener un índice pequeño, por ejemplo, que indique solo las figuras, figura 1, figura 2, tabla 1, tabla 2. Entonces, a veces podemos usar más de un índice para encontrar determinado valor. Si queremos encontrar, digamos, una tabla estadística del capítulo 5, la tabla estadística número 5, entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos el primer índice, que es para ubicarnos en qué capítulo está. Con el índice voy y busco el capítulo 5. Ah, está en tal página. Chévere, ya, listo. Y ahora, dentro de ese capítulo, voy a usar ahora el índice de figuras y tablas de cada capítulo. Entonces, ahí me voy al índice de ese capítulo en particular y voy a buscar la ubicación de mi tabla que yo quiero, ¿sí? Entonces, a veces, como ven aquí el ejemplo, utilizamos índices multinivel. Esto de aquí, la verdad, bueno, yo lo utilizo un poco de la información que utilizo también en la Universidad de Cuenca. Índices bitmap y hashing, vamos a ver con más detalle en la clase de bases de datos 2. Sí, esto ya está fuera del alcance de fundamentos de bases de datos. Sí. ¿Preguntas? Listo, profe. No, ya despuésito creo que nos toca hacer un ejercicio de así ya nos queda claro. Correcto, correcto. Bueno, la siguiente parte, chicos, vamos a ver funciones y procedimientos dentro de SQL. Recuerden algo, déjenme ver si es que hicieron todos la tareita pequeña de base de datos, espero que sí. Caso contrario, les voy a jalar las orejas. Si es que no han hecho. Enviados 2. Enviado por Iván, por Mario. ¿Qué ha pasado, Kenneth?
necesito que trabajemos en esto para que podamos ir haciendo. En tal caso, voy a abrirle de nuevo. Voy a habilitar la fecha límite para que pueda subir Kenneth. Kenneth, estate pilas para que pueda subir hasta el 24 de agosto, en 2 días más, hasta las 23 horas. Ahora, tal vez un voluntario, un Iván o Mario, que me quieran mostrar, o puedo yo descargarme de aquí el SQL, cómo les fue en esta pequeña tareita SQL. Veamos, voy a descargarme el de Iván, veamos. ¿Cómo te fue a vos, Iván, en la tarea? Bien, profe, la verdad sí, sí me demoré un poquito para ir entendiendo bien, pero sí le Ya, pude entender cómo relacionar, ingresar, crear una tabla. perfecto. Aprendiéndose cómo sería el lenguaje, como que se hace un poquito más rápido crear la tabla por comando que por la manera del, bueno, clic derecho y propiedades y crear las tablas. Correcto, correcto, correcto. A ver, vamos a ver. ¿Y a vos, Mario, qué tal te fue? Profe, la verdad no me fue tan bien porque se me comenzó a trabar mucho el programa. Ya, Sí, entonces ya por el apuro le hice así lo que más entendí. Y no le subí ni bien el archivo, pero ya voy a tratar de corregirle en estos 2 días más, pero no sí, le sí, voy a sí. mentir. Sí, le subí en otro formato incluso, creo que era solo como un blog de notas, le hacía copia. Ah, ya ves. Sí, Entonces, sí. ahora sí tienes chance junto con Kenneth, pueden trabajar nuevamente en este. Voy a crear el esquemita para poder correr la tarea de Iván, por ejemplo. Tarea 04. Creo ya mi esquema. Listo, vamos a ver. Vamos a crear. Vamos a ver cómo le ha ido a Iván. Edificio, Character Brian. ¿Qué está pasando aquí? Ah, es que no le corrí con cerrando todo. Listo. Vamos a ver cómo le fue. Perfecto, me gusta. Me gusta que están todos los valores aquí. Perfecto. Aquí, no existe la relación. Tarea 4, investigación. A ver, veamos hasta acá. Ya. Y tarea 4, investigación. ¿Por qué no está creada? Veamos. Aquí te ha faltado crear la tabla de investigación, Iván, ¿verdad? No, según yo ya estuve todo, porque si le ingresé datos también, si ven investigación. Sí, pero no esta vez. No me las pasado. Tal vez esta es la que creaste con el Wizard. Ah, Puede ser. A ver, ahorita voy a abrir ahorita, porque la otra vez también me pasó algo así, le conté y me tocó volver, cuando le mandé un audio por WhatsApp, me pasó ya, algo similar, y según yo ya hice todo, y abrí y ya no encontré nada, y otra vez me puse a hacer, ya. pero según yo ahora sí hice bien, porque ya revisé. Voy a abrirla ahorita, dice, comparto mi pantalla, a ver si es que pueda, que Dale, sí. dale. Ahorita ya se abrió el Postgres, aquí está. No sé, aquí está tarea 04. No sé, yo sí tengo investigación, sí. Sí, Le comparto ver ahorita para que me crea y no me ponga mala nota. Sí, ya. no, O ya, mándame, o mándame el código por el chat, ¿ya? ya, ya.
Profe, ¿se acuerda? Usted nos indicó cómo era para ver el código. ¿Le puedo compartir solo un ratito? Porque aquí sí está, pero... Ya, a ver, da, da. Sí, sí puedes compartir. Ya, inclusive aquí está investigación. Correcto, Por ejemplo, correcto. aquí me dijo, pero con el tool, pero aquí no me sale nada. No, ahí lo que es clic derecho, script. Le das clic derecho y Ok. ándate a scripts y ahí Ya, crear script. Y ahí te crea el código de la tabla. el que yo ya tenía puesto, ¿no es cierto? Sí. Se ve. Sí, sí, sí le puse, me acuerdo yo algo. O no se guardó. A Ya, eso no le puse, pero yo ya me confundí. Pero en eso de aquí yo sí le puse. ya, Pero esto de acá, a eso creo que es lo que se está haciendo así, el foreign key, primer key. Entonces sería hasta aquí nomás. Esto. investigar. Porque yo sí puse el Ya, rol, el catálogo y el... investigador, a ver, investigación. Claro, si ves ahí te falta a ver, rol, estado, rol, si esto. Pero ahí te falta, por ejemplo, ¿dónde está? A ver, código del proyecto. Mm, código, a ver, sí, los investigadores, código del departamento y código del proyecto. ¿Dónde están esos? Aquí está el cédula, código de proyecto, fecha de afiliación. Ah, ya. ¿Por qué? Está bien. Ahora vean, chicos, ahora que están viendo ustedes a la pantalla, por ejemplo, ahí está bien el código de IBAN, pero sin embargo el orden está incorrecto. Normalmente las claves foráneas que llegan a ser parte de la clave principal van primero en la creación de la tabla. Entonces, deberían estar antes de rol y estado, primerito. ¿Sí? Mándame ese código, por favor, al chat, Iván. Cópiate ese código. Ya, pues, ¿sabe por qué en la otra clase le pregunté si es que afectaba en algo? Es por eso, entonces creo que ya me acuerdo por qué le Ya, pregunté. ya, Sí, ya. entonces le copio todo esto, ya le dejo de compartir ya. Sí, desde Create y golpeo. Copiar mentor. No, no. Hasta aquí, solo hasta aquí, ¿no es cierto? No, hasta no. No, todo, hasta el último. Hasta ahí, hasta ahí, hasta el cierre del paréntesis. Mándame al chat. Ya, ahí fue. Chévere. Oiga, pero se ve que sí está ahí, ¿por qué no se guarda? Porque esta la has creado con el asistente y no mediante código SQL. Sí. O sea, hay que hacer solo, ya sea solo por el asistente o solo por el código. O sea, no puedes combinar, pero asegúrate, si es que vas a subir la tarea, asegúrate de subir todo el código SQL con la creación y todo de las tablas que creaste para el asistente, también incluirlas, por ejemplo, ¿no es cierto? A ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me deja copiar? Oiga, Inge, ¿y cómo le guardaría entonces, perdón, la molestia, cuando ya creo por el asistente, cómo le guardo para que se guarde todo en el, en el, en el lenguaje de Java mismo? Ah, espera, en Eh, el lenguaje de Postgres como comando de SQL. Le copias nada más. Igualmente, como te indicaba, haces clic derecho, te vas a script, se vas a crear script y ahí te genera el código. Y de ahí le copias en tu archivo SQL.
como aquí más o menos, si te fijas. Le puedo pegar le abro el escribe en otra tabla que ya está creada y le pego abajito. Así. Correcto. Correcto. Ah, Sí. no, yo decía que estaba todo el pelo. Suerte, revisamos, si no ya me ponía mala nota. Claro, y puedes mejorarle ahora que abrimos el sistema. Oye, Iván, hazme un favor. Mándame, por favor, por correo electrónico, ¿sí? Ya. ¿Cuál es su correo? Eh, puedes mandarme, ya les mando al personal. Bueno, aquí la universidad también. Ahí les puse, jose.chao@cuenca.edu.es. Regálame un segundito, chicos, ¿sí? Vengo en 30 segundos. Voy a traer un vasito de agua, no. Perdón, un ratito. Listo, chicos. Muchas gracias por su espera. Estoy un poquito de agua porque si no se me seca la garganta. Bueno, me mandaste, Llevan. Le envío de otro correo y ya le debo estar llegando. Porque ya, Ya. ya le envío. Bueno, entonces, quiero que terminen esa tarea, chicos, porque ahora vamos a hacer un poco de práctica de creación de índices y de creación de procedimientos almacenados. Fíjense ustedes algo. Un ratito, por favor. Ya. En la tarea 4 que estábamos trabajando, hacíamos, por ejemplo, algunos ejercicios de consultas. Pueden revisar también el video. Todas las clases siempre las subo yo en la plataforma. Entonces, estas son las funciones básicas de SQL, como insertar datos en una tabla, borrarlos, actualizarlos, ¿sí? Pero ahora, por ejemplo, vamos a ver procedimientos almacenados, funciones y disparadores. ¿Qué es un trigger? ¿Han escuchado alguna vez de un trigger? Vamos a ver. No, profe, yo sí, nada. No, Ya, profe. ya. Bueno, en general, en SQL, así como en lenguajes de programación, en creación de software, se pueden crear funciones y procedimientos que manejen una determinada lógica de negocio, sí, y que ejecuten un determinado grupo de operaciones. Sí, esto también se puede hacer en SQL.
Se pueden definir estos procedimientos almacenados también como componentes procedurales de SQL, utilizando Java, C o C++. ¿Sí? Sin embargo, aquí en la clase de fundamentos de base de datos solamente vamos a ver los procedimientos almacenados fundamentales o funciones. Por ejemplo, para declarar una función en SQL es muy sencillo. Por ejemplo, definir una función que, dado el nombre de un departamento, retorne el número de instructores, de profesores en ese departamento, digamos. Doy el nombre de Facultad de Ciencias Económicas, el Departamento de Ciencias Económicas, y que me retorne el número de instructores o profesores en el departamento. Entonces, ¿cómo hago eso? Y por ejemplo, que yo esta rutina la voy a ejecutar algunas veces o quiero llamarla en distintos lados de mi programa. Entonces, lo mejor es crear una función, ¿sí? Definirla con un determinado nombre, en este caso, por ejemplo, depth count, en este ejemplo. Creo esta función con este nombre y le indico el conjunto de operaciones que realiza. Sí, por ejemplo, como aquí contar el número de instructores que encuentra y retornar esa cuenta. Esto le pongo una función y ¿cuál es la ventaja de esto? Es que ya únicamente cuando necesite hacer esta operación, ya no tengo que repetir todas estas 4 líneas de código, por ejemplo, o 3, digamos, sino que solamente llamo a la función y me devuelve este valor, ¿sí? Dice, la función dep puede ser usada para encontrar los nombres de departamentos y su presupuesto con más de 12 instructores, ¿sí? Como ven aquí, por ejemplo, también voy a encontrar el presupuesto de un departamento. Sí, SQL soporta la capacidad de retornar tablas también, no solamente valores, sino tablas. En el ejemplo anterior, ¿qué retorna, por ejemplo, aquí? Fíjense aquí, crear función, returns integer begin. ¿Qué retorna aquí, chicos? ¿Qué tipo de valor retorna esta función? Cuéntenme, cuéntenme. El departamento y... Ah, no. O no, bueno, ¿qué tipo de dato? ¿Qué tipo de dato devuelve? Fíjense ustedes, ¿qué dice aquí? Entero, ¿no es cierto? Retorna un entero. Recordemos que los valores enteros, ¿no es cierto? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los valores decimales o flotantes es, por ejemplo, 1.2, 1.3, 1.4, sí, cuando ya hay decimales. Esto como es una cuenta, ¿no es cierto? Para contar el número de profesores por determinado departamento o por departamento, entonces la cuenta siempre es un valor entero, ¿no es cierto? Nunca puedo decir, hay 2.5 profesores. Imposible. Siempre se dice hay 2, hay 3, hay 10, hay 20, ¿no es cierto? Entonces, esta función, por ejemplo, va a retornar, obviamente, un tipo de valor como integer o entero, ¿sí? Ahora, si, por ejemplo, retornara el presupuesto que devolviera, ya no hay integer, ¿no es cierto? Porque el presupuesto puede ser 12.513 con .20 centavos, ¿no es cierto? Entonces aquí, si es que quisiéramos devolver el presupuesto en una función, ya nos retornaría un entero, retornaría un flotante, un float, un decimal. ¿Sí? Lo que les decía. Una consulta. Claro, Iván, cuenta. Mira, por ejemplo, en el lenguaje de programación que vemos, para enteros nosotros declaramos con int, con int, cuando son enteros. Aquí sí cambia un poco, ¿verdad? Tenemos que poner, ¿cómo era? Puedes ponerle en la otra diapositiva. Claro. Hay integer. Y ya no int, o si ponemos int es igual. También con INT sí funciona también. Ujú. Es la manera abreviada. Allá esa era mi duda para no poner Correcto. ahí. Ya, profe, muchas gracias. Sí, está bien está bien la Y para, inquietud, Iván. ya, Sí. Bueno, también puedes retornar no solamente un entero, un flotante, un string, un texto, también puedes retornar, por ejemplo, una tabla entera, ¿sí? Return stable, ¿sí? Retornar tabla y que me devuelva toda la tabla, por ejemplo, de instructores de tal departamento, ¿sí? Interesante, ¿no?
¿Qué son los procedimientos? La función puede ser escrita como procedimiento. Las palabras in and out son los parámetros que se esperan. Los procedimientos pueden ser invocados dentro de otro procedimiento SQL, desde SQL añadido usando la sentencia, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un procedimiento y una función, chicos? Si más o menos ven aquí. Son muy parecidos, son muy parecidos. Ambos van, por ejemplo, en este caso, este procedimiento también está devolviendo la cuenta, el número de profesores por departamento. ¿No es cierto? Pero la diferencia es que aquí ya no retorna ningún valor en específico, sino aquí está todo en los parámetros. Los valores que ingresan y salen del procedimiento son definidos con el ing, cuando es un valor que va de entrada, como por ejemplo el nombre del departamento, para saber en qué departamento yo necesito contar el número de instructores, y con el out va definido el valor de salida. En este caso es la cuenta, ¿sí? Los procedimientos pueden ser invocados dentro de otro procedimiento SQL o desde un SQL embebido usando la sentencia call, como ven ustedes aquí. Declare the count, call departamento count procedure. For loop, permite interacciones sobre todos los resultados de una consulta. SQL permite definir funciones en un lenguaje de programación, ¿sí? Lo mismo, utilizando Java, C++, C. Cuéntenme, chicos, ¿qué lenguaje están aprendiendo en la materia de lenguajes de programación? Java, profe. Java. Ah, ya, perfecto. Sí, perfecto. ¿Y han visto C? No. Bueno, ya lo verán, ya lo verán. Bueno, hablando de Java, por ejemplo, a veces en problemas de seguridad con los procedimientos almacenados o funciones, por ejemplo, los lenguajes como Java proporcionan una seguridad extra. Muchos sistemas de base de datos soportan ambos acercamientos, tanto la ejecución directa como el código externo. Y vamos a ver por último, ¿qué son los triggers o disparadores? Un trigger es una sentencia que puede ser ejecutada automáticamente por el sistema como un efecto colateral de una modificación de la base de datos. Entonces, es como una tarea que puede ser programada en determinado momento, en determinada hora, o a partir de un determinado evento en la base de datos. ¿Sí? Son sencillos de programar, fueron introducidos en el estándar SQL en el año 1999, sí, pero ya se usaban en otras versiones anteriores, pero no con la sintaxis que hoy conocemos. Por ejemplo, ¿en qué se les ocurre, muchachos, que podamos usar un disparador o trigger? Como dice un disparador, que el momento que sucede algo en la base de datos en el sistema, se dispara una tarea, se dispara una acción. Por ejemplo, supongamos, cuando se retira dinero del cajero automático de una determinada cooperativa, ¿no es cierto? Automáticamente el sistema llama o ejecuta un disparador, ejecuta un trigger, de manera que actualice el balance de la cuenta, el balance financiero de la cuenta del cliente. Automáticamente, no se necesita que el sistema reciba ninguna orden, sino el mismo hecho de retirar dinero dispara una acción que sería actualizar, restar ese valor retirado y actualizar el nuevo valor en el balance de la cuenta, ¿no es cierto? Es un caso muy común para usar disparadores dentro de bases de datos. Otro tipo de ejemplo de disparador, ¿cuál podría ser? Por ejemplo, profe, cuando pagan en etapa, los convenios, por ejemplo, tienen hecho una base ellos de gente que adeuda y hacen convenios. Cada mensualmente que van pagando, me imagino que se dispara uno de esos y actualiza automáticamente en la base de datos que ya no debe tanto, sino va restando. Ahí también. Exactamente.
Correcto. Se actualizan las cuentas de débito. Ajá, ajá. Otro caso también para, por ejemplo, mantenimiento de sistema en la noche. Ustedes saben, muchos sistemas en las instituciones con sistemas informáticos hacen mantenimientos nocturnos. ¿Por qué? Porque son horas inactivas, horas en las que los usuarios no utilizan el sistema. Entonces, por ejemplo, hay disparadores que se programan en el sistema para que, digamos, por ejemplo, a la medianoche eh, se empiece a correr una tarea, por ejemplo, de limpieza de tablas o de repostes, generar repostes, por ejemplo, de índices o generar un reporte financiero, un listado de clientes. Entonces, todo eso se puede generar automáticamente con disparadores o triggers. Entonces, ¿cuándo no usas triggers? Es una buena pregunta. ¿Cuándo no deberíamos usar disparadores? Sí, porque no podemos usar disparadores para cualquier cosa que se nos ocurra. Pero primeramente, los triggers fueron usados anteriormente para mantener un resumen de los datos, por ejemplo, el salario total del departamento, replicación de bases de datos mediante el almacenamiento de cambios en relaciones especiales y teniendo separados los procesos que implican los cambios en una réplica. Existen mejores maneras de hacer esto ahora. Por ejemplo, las bases de datos hoy en día proveen vistas materializadas para mantener los resúmenes de datos. Ya veremos en el segundo curso de base de datos a qué se refiere con vistas materializadas. Las bases de datos también ya proveen mecanismos para replicación como tal, si no es necesario estar usando un disparador. Y la encapsulación también puede ser utilizada en lugar de los triggers en muchos casos. Sí, o sea, por ejemplo, definir métodos para actualizar campos. Con encapsulación me refiero a utilizar funciones, nuevamente procedimientos, y el uso de los atributos de las tablas para hacer una actualización de un valor en específico. Riesgo de ejecución sin intención de un trigger cuando se cargan datos de un respaldo, actualización de su aplicación. Ejecución de triggers puede ser desactivada antes de las mencionadas acciones. Otros riesgos con los triggers pueden ser errores que causan fallos o transacciones críticas, que se hace que se active un trigger. Ejecución en cascada también. ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, en cuanto a la ejecución de cascada, ¿cómo sería? Ya. Que dice que había un riesgo con los triggers en ejecución en cascada. Sí, correcto. Supongamos, hay riesgos con los disparadores, digamos que un disparador, programamos en la base de datos un disparador, por ejemplo, que cada vez que me inserte cada vez que alguien, el sistema, en el software, se inserte un nuevo registro en la tabla, digamos, investigador, por ejemplo, me actualice una bitácora, me actualice una tabla en donde diga alguien ingresó un nuevo investigador, con nombre, cédula, apellido, dirección, ¿no es cierto? Pero resulta que, por ejemplo, hay un disparador interno. Digamos, el momento de generar la bitácora, también que me genere una segunda bitácora en la que diga, ya, el dato fue registrado con éxito en el sistema, supongamos. Entonces, cuando hay un disparador que llama a otro disparador, por ejemplo, y digamos que el segundo disparador no logra ejecutar ese valor por cualquier falla, por una falla de sistema o eso, de ahí hay una ejecución en cascada, es decir, que se ejecutó el disparador 1, vamos al disparador 2, y supongamos hay un disparador 3 incluso, que depende de los anteriores. El momento que hay una falla en uno de ellos, eh, el error es para todas las ejecuciones, para todos los disparadores, y puede haber una inconsistencia en la base de datos después. Eso les puedo explicar un poquito más ya con SQL mismo. ¿Dónde estamos?
Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro, Mario, más o menos? Sí, sí, profe, sí, sí, sí le entendí algo. Ya, Ya chévere. sería una práctica. Perfecto. Ya, chicos, verán, vamos a tomar un receso ahorita de 5 minutos. Estírense, tómense un café. En 5 minutos estoy de regreso ya para darles una tarea con SQL, ¿sí? Ya, profe, listo. Ya, pues, gracias. Listo, chicos.
Gracias, chicos. Ujú. Ahí van, dice 2 minutitos más. Bueno. em, Vamos ahora a trabajar en Postgres SQL. Bueno, estamos listos, muchachos. Sí, profe, ya.
Listo. Les he subido entren por favor al EVA. Ingresemos, chicos. Voy a Gracias, compartir. profe. Dentro del capítulo 6. Disparadores. Recuerden que disparadores en inglés es triggers, ¿sí? Voy a subir desde aquí el SQL. Este es un SQL que sencillamente tienen que irlo ejecutando, chicos. Triggers. Listo, entonces por favor entren dentro del capítulo 6 en tarea 5 disparadores y descarguémonos todos el SQL que tienen aquí, práctica triggers.sql, ¿sí? Y una vez que nos descarguemos, vamos a empezar a trabajar en esto. Vamos a trabajar, muchachos, en este ejercicio. Vamos a ver la funcionalidad de los disparadores o triggers. Vamos a tener unas tablas en específico de empleado. Vamos a ver, B2. Vamos a tener unas tablas como empleado. Y dentro de empleado, cada vez que insertemos un nuevo registro, por ejemplo, se tiene que guardar en la bitácora de qué usuario insertó, cuál usuario, en qué fecha se fue insertado. Sí, entonces ese es un ejercicio para la creación de una bitácora, es decir, un control de cambios. ¿Quién ingresa qué valor en las tablas? ¿Sí? Voy a copiarles aquí la tabla de empleados. Listo. Si desean, para tener todos el mismo código SQL,
Práctica triggers. Vamos a ver. Voy a actualizarles mejor para que tengan también ya esta tabla, ¿sí? Ya, profe, gracias. Sí. Listo, chicos, descarguemos este SQL, por favor, ¿sí? Ya se descargaron, chicos, y lo han cargado ya. Ahorita le estoy descargando aquí la actualización. Profe, ¿volvió a actualizar el archivo? Sí, sí, por favor. Descárguense, por favor. Profe, nos descargamos del deber mismo, ¿no es cierto? ¿Perdón? De la tarea mismo que está ahí, desde el mismo nombre y todo, ¿no es cierto? Sí, practicatriggers.sql. Profe, el esquema le creamos con el nombre. ¿Qué nombre le tiene usted el esquema? Disculpe. Sí, pueden, si desean, pueden usar el mismo esquema para que el rato que corran también manejen este mismo. Pueden crear un esquema llamado prácticas BD2, clic derecho y ponen acá, por ejemplo, esquemas, clic derecho y crear esquema. Yo creo que prácticas, bueno, prácticas, ahora, bien, bien. Bueno, ya está. Inge, dentro del esquema ya creado, ¿cómo era Sí. para abrirle el archivo que usted ya nos envió? Ah, sí, pueden usarle, por ejemplo, a ver, voy a hacer esto. Pueden, dentro del esquema está, por ejemplo, aquí, pueden hacer clic derecho y hacen un query tool. Ah, ya. Correcto.
Bueno, chicos, entonces una vez que tengan ya creado el esquema, empecemos a correr el SQL, por favor. Ya. Vamos. Creen el SQL y vamos a crear, ya que crean la tabla, por ejemplo, empleados que está aquí, vamos a crear esta tabla que es control cambios. ¿Sí? Creamos la tabla control cambios y vamos a hacer, por ejemplo, lo siguiente. Bueno, aquí podemos agregar, pueden agregarle por su cuenta ustedes primero un select asterisco from empleados, donde corremos. Profe, ¿quiere correr el insert into? Me dio un error. Y ya, ¿cuál insert? Este de aquí, veamos a ver. Ah, sí, el mismo que Sí, es el mismo que yo tengo, el desbordamiento del campo numérico. Es Ah, de verdad, esto yo no sé qué pasó. A ver. considerar un valor absoluto menor a 10,5. ¿Será por el valor que estamos poniendo? Me parece un ID de empleado. Sí, no, aquí ya ¿Por no el sé qué punto y pasó. coma? No, o tiene algo que ver el punto y coma. El punto y coma no es obligatorio. A ver, espera, que no sé, no puedo hacer eso. Voy a crear la tabla. Cuando creamos la tabla dice legajo numeric 5 0 not null. ¿A qué hace referencia eso? Verás, not null significa, es la restricción para que no pueda permitir valores nulos. Sí, No, es no dice porque, legajo, perdón. dice al principio dice legajo. Sí, legajo es como el número de cédula. Entonces ahí Sí, creo que estamos porque son 5 que ponemos legajo, documento, apellido, nombre, domicilio. Y acá abajo ponemos 1, 2, 3 y 4. correcto, tienes razón. Vamos a ver. Espera un segundo. Aunque si no se pone not null, no importará, ¿no? Ajá. Vamos a poner not Sí, null. no, tampoco no le va a afectar. Ujú. A ver, permítame un segundo. Vamos a ver esto. Saludos. Gracias, Iván.
A ver, permítame un segundo. Voy a ver acá. Profe, profe, Sí, sí va. en la, en los que nos mandan el documento, las tablas me crean en otro esquema. No me crean el esquema de triggers. ¿Cómo le cambio? Eh, Compárteme tu pantalla para ver quién es. Ya le comparto. Ya. Y ahí puede ver. A ver. Sí, Me sale ¿cómo se llama? De prácticas de empleados, pero sí. Claro, si te creaste con el nombre triggers, entonces, porque ándate propiedades ahí mejor. aquí. Sí, cámbiale el nombre. En vez de triggers.sql, ese es el esquema. Ponle el nombre, mismo nombre del archivo que yo les pasé, que es prácticas BD2. Correcto. Guardar. Listo. Ahora sí trata de crear esa tabla o de Le vuelvo a correr. cargar, le cargo el archivo de nuevo. Sí que, aunque ya está cargado ahí de lo que veo, creo. Ya está ahí. Ah, ok, ok. Ya puedes correr de nada más, señalar el código y le mandas a correr. Dice que no existe el esquema. Ah, es que está con raya abajo. Le creaste sin raya abajo. Ándate en nueva propiedades del esquema y agrégale, ponle el nombre exactamente igual como está. Ponle una rayita abajo. Correcto. Ah, ok, ok. Ya, gracias, profe. Ya, listo, ok. Con mucho gusto. Ya, les voy a hacer una última actualización, les pido mil disculpas. Les voy a poner ahora sí mejor.
Les voy a agregar un archivo más. Ese SQL queda ahí de referencia para que ustedes lo vayan trabajando, pero aquí les voy a poner la práctica, trabajo como tal. Listo, verán chicos, descárguense por favor en el Word, de ahí sí estaría sin errores. Vayan de nuevo a la tarea 5 disparadores y descárguense el punto docs. Sí, y en el punto Ya. docs, sí, ahí sí van a encontrar, pueden ir paso a paso haciendo, ¿sí? Se descargaron chicos. Aquí sí pudieran ya, aquí sí ya tienen, por ejemplo, la creación de la tabla empleados sin ningún problema y van a coincidir ya todos los ingresos de todos los registros, ¿sí? Serían el mismo esquema de prácticas BD2. Como les digo, el SQL que está ahí, sí, sí, úsenle solo de referencia, pero en realidad vayan creando un nuevo archivo y ejecutando cada uno de estos comandos, ¿sí? Y luego al final tienen que hacer un reporte, un informe pequeñito sobre este trabajo, utilizando una de las plantillas, hacen clic en control clic ahí, y pueden utilizar una de las plantillas de la IEEE, por ejemplo, Microsoft Word A4, nos descargamos, y usando este formato pueden hacer un informe indicando los disparadores sirven para esto, esta función, qué es lo que hace, pueden hacer capturas de pantalla. Aquí lo que hacemos es, por ejemplo, la creación del trigger o del disparador, ¿sí? Quiero, por favor, que todos estén más o menos en esta parte para indicarles algo adicional. Profe, el esquema lo eliminamos y volvemos a crear, nos dijo, ¿verdad? Si desean, y si es necesario. O si no, solo borramos las tablas y volvemos a poner ahí nada más. Claro, también. Ujú. ¿Cuál era el nombre de la tabla, profe? El nombre de la tabla es, ya les indico, Sí, me acuerdo. el nombre de la tabla es este, empleados, y vamos a tener otra tabla creada que se llame control de cambios, donde se va a ingresar el control de cambios, ¿sí?
Entonces, muchachos, voy a ir haciendo un poquito con ustedes en los últimos 10 minutos que nos queda de la clase. Profe, borramos todo, ¿no es cierto? Y vamos copiándole lo que está en el Word, o no era de borrar todo. Claro, si desean, hagan un nuevo archivo, un SQL, y van haciendo todo de nuevo, ¿sí? A ver, si quieren voy a hacer eso yo ahorita. Voy a poner un query tool. Clic derecho, query tool, ¿no es cierto? Si están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Sí. Clic derecho, hice el query tool por aquí. Y aquí en query tool voy copiando nada más. Por ejemplo, lo primero, vamos a crear la tabla empleados. Luego voy a crear la tabla control de cambios. Le voy a hacer un ingreso de algunos. Me dio el error similar que delante. El desbordamiento del campo numérico. Ah, de verdad, ¿qué dice un campo de precisión? Me dio mismo. Sí, sí. Documento, nombre, domicilio. Ah, uy, aquí hay un error. Aquí el documento, si pongámosle nomás de 20. Por favor, creen. Hay que borrar nuevamente esta tabla. Vamos a borrarle. Y aumentarle. Aquí vamos a ponerle 20. Sí, mil disculpas, voy a actualizar esto. 20. Para que no haya problema con eso. Voy a subir nuevamente el documento. Mil disculpas, esta vez sí la he regado con tantas actualizaciones del documento. Así creo que yo voy a borrar todo este esquema para empezar todo de nuevo. Voy a intentar borrar todo el esquema. No me permite. Voy a crear un nuevo esquema mejor. Prac triggers. Y voy a actualizar mejor acá. Y con eso ya empezamos todo bien. Y les voy a subir de nuevo. A ver. Ya. Listo. Y vemos que efectivamente puse. De hecho, estos números de cédula, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con 10 es suficiente. Listo. Era el largo nada más del atributo que me estaba dando problemas.
Muchachos, la última es la vencida. Voy a borrar este de aquí. Y voy a subir el nuevo archivo. Listo, por favor, descárguenlo de nuevo ahora. Se descargan, abrimos prácticas triggers Wisen. Vamos a crear un nuevo esquema que se llame prac triggers, por ejemplo. Aquí este voy a cerrar. Y voy a hacer, una vez que creamos este esquema nuevo, prac triggers, por ejemplo, hago clic derecho y pongo query tool. Y aquí empiezo ya a crear o a ejecutar mi práctica, ¿sí? Por ejemplo, vamos a crear empleados. Listo. Vamos a crear mi tabla control de cambios que va a ser la bitácora, ¿no es cierto? Listo. Y vamos a insertar estos registros donde tengo la cédula, el nombre, la dirección y la sección donde está el empleado. A ver, vamos a ver si tenemos problema aquí. Perfecto, ningún problema así. Insertamos todos los registros, muy bien. Y ahora sí vamos a crear un disparador. Vamos, por favor, les pido, vayan leyendo los enunciados, por favor, para que se den cuenta de lo que se está haciendo. En este caso, por ejemplo, el siguiente paso es creamos un disparador, un trigger, que se active cuando modificamos algún campo de empleados y almacene ese cambio, ese registro, ¿no es cierto? Esta bitácora le almacenamos en la tabla control de cambios. El nombre del usuario que se realiza, el nombre del usuario que realiza la actualización, la fecha de la actualización, el dato que se cambia y el nuevo valor. ¿Cómo se hace eso? Pues aquí está. Vamos a copiarnos primero este, control de cambios, se retorna como trigger. De esta manera como se crea un disparador, ¿sí? Lo creamos. Sí, aquí creamos recién la función control de cambios. Y aquí vamos a crear ya el disparador que me llame esa función. Si ven cómo dice, ¿qué dice aquí? Crear un trigger con el nombre, le he llamado trigger actualizar empleados. Sí, cuando se llama el disparador, antes de cualquier actualización en esta tabla, para cada fila, y que se ejecute este procedimiento control de cambios que estaba acá. Es decir, cada vez que hay una actualización en la tabla de empleados, me va a insertar un nuevo registro donde tenga el viejo valor del documento, el nuevo valor del documento, cuando se actualiza el registro, el antiguo valor de nombre y el nuevo valor de nombre, ¿sí? El antiguo de domicilio, el nuevo domicilio, el antiguo de sección y el nuevo de sección. Porque estamos actualizando un empleado, ¿verdad? Vamos a poner ahora esto. Y creamos el trigger. Perfecto. Creamos otro desencadenador que se active cuando ingresamos un nuevo registro en empleados. Vamos a probar primero este trigger de aquí. Primero voy a chequear mi tabla control de cambios. Y no debería tener ningún valor. Se llama el esquema para triggers. El archivo que subió ahorita estaba con, sigue con el nombre de base de datos, vamos cambiándole nuevamente todo, ¿no es cierto? Bueno, el archivo sí puedes, sí, le van cambiando. El archivo SQL sí estaba, o sea, no le he actualizado, pero tienen que seguir el punto docx, el punto doc, este de aquí, el de Word, para que se vayan, para que vayan copiando, sí. Fíjese, entonces no hay ningún registro aquí en control de cambios. Entonces ahora sí vamos a ver si es que yo actualizo, por ejemplo. Ahora hago un select prácticas triggers.empleados. Veamos cuántos tengo.
Ya. Digamos que quiero actualizar el registro de Bernardo Bustos, que me he equivocado. No vive en la Bulnes 188, sino en la Bulnes 200. Sí, entonces vamos a actualizar. Ups, vamos a actualizar. Update. Set. Domicilio. Sí, voy a poner, no es en la Bulnes 188, sino en la Bulnes 200. Sí, estoy actualizando Bernardo Bustos. Where, documento, ¿cuál es el documento o cédula de Bernardo Bustos? Desde este voy a copiarme. Listo. Vamos a ver, corro. Actualizado. Y ahora veamos si es que funciona mi trigger. Correcto, funciona perfecto. Si ven, solamente con haber actualizado el registro de empleado, automáticamente me creó una bitácora en mi tabla control de cambios donde me dice, vean, el antiguo, el anterior y el nuevo dato. De la cédula no hay problema porque nunca se cambió, el nombre tampoco nunca se cambió, pero vean, la dirección aquí sí está. El antiguo es Bulnes 188 y la nueva Bulnes 200. Y la sección no se cambió. ¿Sí? Entonces, ese es el modo como se crea una bitácora y estamos haciendo uso de la estructura de disparador para que automáticamente me registre una bitácora cada vez que hago un cambio. Fíjense que tiene 4 registros mi tabla control de cambios, ¿no es cierto? Si le corro de nuevo, aquí están, 4 registros. Ahora, voy a actualizar de nuevo esta persona, Bernardo Bustos, pero ahora voy a decir, no voy a actualizar el domicilio, voy a actualizar la sección. La sección, digamos que no es contaduría, sino es... La sección es Big Data. ¿Sí? Voy a correr. Voy a correr empleados. Ya está actualizado en Big Data. Y veamos en mi control de cambios, habían solo 4 registros. Efectivamente, ahora ya hay 8 registros, correspondiente al cambio que hice este momento. ¿Está claro, chicos? ¿Está claro, muchachos? Sí, profe, sí me queda un poco claro. Sí, sí, Se lo voy a decir medio por el viendo. Ya, chicos, entre esta tarea tienen para el siguiente lunes y van a tener una tareita adicional de índices que les voy a subir el día miércoles. Así que, muchachos, de aquí, ya esta es nuestra última clase. De aquí, por favor, estudiar para el examen final, va todo el contenido, toda la materia que hemos visto. Ya les voy a subir las diapositivas y también todas las prácticas que hemos visto. Se incluye todo el ciclo para el examen final. El examen final probablemente va a tener más o menos un 60% de componente teórico y un 40% de componente práctico. Entonces es necesario que practiquen mucho el SQL aquí de Postgres. Les pondré, como les digo, un ejercicio interesante de índices también para que hagan las prácticas, hagan las consultas, ¿sí? Y recuerden que tienen que practicar mucho SQL y en la parte práctica en especial practiquen para el examen final, porque aunque ustedes puedan trabajar individualmente en su computador, yo no puedo ver si están copiando o no el código, sin embargo, el tiempo va a ser limitado para el tipo de ejercicio que van a tener. Entonces, es decir, solo la persona que realmente sabe programar, que realmente ha practicado, hecho los ejercicios, va a poder terminar el ejercicio a tiempo. Es la única manera de controlar que ustedes hagan un examen y que sepan y que hayan llegado al examen preparados, habiendo practicado el SQL y también la teoría, obviamente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, muchachos? Sí, profe, ¿para cuándo le va a subir este último video? Porque la última parte sí, sí, pero bueno, eh, Claro que sí. sale un poco.
Les voy a subir ya, mañana en la mañana ya les pongo en la plataforma. Ya, profe, gracias. Sí, porque quiero atenderle bien la última parte de echar una revisada. Con mucho gusto, con mucho gusto. Sí, chicos, recuerden que esta materia es fundamentos de base de datos. Luego en la siguiente materia ya ahondaremos más base de datos en el siguiente año. Así que estudien mucho, prepárense mucho, quémense las pestañas ahora que tienen. Para base de datos en especial, tenemos ya me llegó a mí el horario, el examen final tenemos el día lunes 5 de septiembre. Ya, Entonces tienen de aquí 2 semanas exactas para prepararse muy bien y para terminar la tarea que ahora les acabo de mandar y la que tendrán nueva que les subiré el miércoles. Tienen suficiente tiempo para entrenarse, para practicar, para estudiar. Si es posible, yo les recomiendo reúnanse a estudiar. Si los tres están en Cuenca, reúnanse físicamente a estudiar. En Wisen también tienen una zona de estudio. No sé si todos están en Cuenca, Mario, Iván y Kenneth. sí, profe, yo soy de Cuenca. Sí, profe, cuenta. Todos Igual, somos- profe, cuenta. Chévere. Les recomiendo, reúnanse para trabajar, para estudiar, para hacer las prácticas, en especial la tarea del día miércoles que les voy a subir. Y recuerden que a la final, para el examen final, tuvieran, además de estudiar el examen, van a tener 3 tareas por cumplir. La primera es la tarea 5 de disparadores, y está aquí. La segunda tarea sería el trabajo final, que recuerden que está indicado dentro del capítulo 3. Ya, En el capítulo 3 está aquí, tarea 2, modelamiento, entidad, relación, trabajo final, que como les dije, pueden hacerlo entre 2 personas. Ahora les voy a dar la oportunidad, ahora que ustedes están solo a la final estamos 3 estudiantes, pueden hacerlo entre los 3. Entonces, y recuerden que lo actualicé recién, y tienen el tiempo restante 6 días, 22 horas. Entonces tenemos este segundo trabajo final de Wisen, que les recomiendo reúnanse a trabajar, y el tercer trabajo es el que les voy a subir el día miércoles sobre índices y un poco de consultas adicionales de SQL. Van a tener 3 trabajos. El de índices será para el día del examen, de la entrega, ¿sí? No, perdón, unos días antes del día del examen. Creo que es para el 1 de septiembre va a estar. Van a tener un poquito más. Entonces, pero tienen 3 trabajos. Así que meterle ganas, chicos, a trabajar en esto, ¿sí? El día miércoles ya les subo la tercera tarea. ya, profe. Chévere. Sí. Listo, chicos. ¿Tienen alguna pregunta adicional? No tomará muy difícil el examen, profe. Ujú. Profe, No se una preocupen. consulta, tal vez ya sabemos o tiene idea de los horarios de los exámenes. Sí, a mí me mandaron ya. Nosotros tenemos el lunes 5 de septiembre a las 8 de la noche nuestro examen final. O sea, de este lunes del otro, ya no supe el examen, ¿cierto? Exactamente, este lunes en otro, lunes 5 de septiembre, 8 de la noche, por este mismo canal. Ya. Sí, sí, chicos. Así que, por favor, chicos, estudien, prepárense, porque realmente ya están a un pasito de terminar este ciclo y quiero que todos terminen satisfactoriamente. No solo en mi materia, sino también en las otras. Les deseo suerte también en lenguajes de en programación, creo que tienen. No me acuerdo qué otras materias tienen. Matemáticas, creo. Sí, profe, matemáticas. Estadística, no lo recuerdas, me duele la cabeza. Son 1 o 2 semanitas adicionales que tienen de aquí. Sáquense la madre y van a poder ir a descansar tranquilos en el receso. Ya, profe, muchas gracias. Ya, Soy profe, nos vemos el gracias. próximo lunes. Ya pues chicos, ya les subiré también las diapositivas, ¿sí? Y ya el video también les subo mañana. Ya, profe. Gracias, profe. Ya chicos, cuídense, una buena noche. Igual manera, profe. Hasta Compañeros, de mañana. igual manera. Mañana, hasta mañana, profe.